Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por la Secretaría de la Plataforma Regional Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones, Let's LAC. Mi nombre es Ana María Majano, yo soy la directora adjunta del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE en Costa Rica y coordino la Secretaría de Let's LAC. Quisiera agradecerles a todas y todos por su participación este día y especialmente a nuestros tres panelistas que nos van a ayudar a discutir cuáles son las oportunidades de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, competitividad y desarrollo en el sector ganadero a través de la ganadería sostenible. Nuestros tres panelistas son el doctor Mohamed Ibrahim, quien trabaja para el Instituto de Cooperación para la Agricultura, ICA, el doctor Francisco Casasola, del Centro Agronómico de Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, y Damiano Borgoño, oficial de Ambiente y Cambio Climático del PNUD. Presentación del doctor Ibrahim sobre el contexto y la importancia de la ganadería baja en emisiones. Él es un experto en este tema y pues ha trabajado en la promoción de la ganadería sostenible por muchos años y pues es la persona ideal para el contexto. Y luego vamos a aprender de dos iniciativas que se están desarrollando en Costa Rica para contribuir a esta temática del desarrollo bajo en emisiones en el sector ganadero. Entonces vamos a tener la presentación de Francisco Casasola, quien es el coordinador del proyecto Easy LEDS en el CATIE, y la presentación de Damiano Borgoño del PNUD sobre el NAMA de ganadería que se está desarrollando en Costa Rica. Un NAMA que promueve buenas prácticas del sector productivo ganadero. Así que, sin más, dejo con ustedes a Mohamed Ibrahim para la presentación de contexto. Antes de iniciar con él, quisiera decirles que, por favor, si ustedes tienen consultas para Mohamed, las pueden hacer a través del chat. Él va a tener que retirarse antes de que finalice el webinar, entonces vamos a abrir para unas 2 o 3 preguntas de los participantes después de su participación. Así que si por favor, después de su intervención, perdón, si ustedes me pueden enviar por el chat las preguntas, yo se las voy a hacer a Ibrahim después de su presentación. Adelante, Ibrahim. Perdón, Mohamed. Sí, necesita que me suba la presentación. Perdón, es que pensamos que sí. Hay que darle acceso. ¿Ya le di acceso? Ok, usted puede presentarla de su máquina. Que déjame ver. ¿Ahí se puede ver? ¿Aló? Todavía no la vemos, aunque ya lo hicieron presentador. Sí. Sí, pero yo tengo abierto aquí, pero no sé qué tengo que hacer. Sí, no está. Ay, no. Hola. Hola. ¿Se puede ver la presentación? No, todavía no, Mohamed, perdón. Es que no sabe, pero si ustedes pueden subir, entonces mejor para que no perdamos el tiempo. Sí. Disculpa, pero sí está como presentador, pero usted tiene que darle ahí compartir su pantalla. ¿A dónde? En el panel a la derecha, donde dice Show My Screen, tiene que darle el clic a la flechita. Ok. Ahora, ya. ¿Ahí se ve? Ahora sí, gracias.
Perfecto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la señora Ana María por invitarme a participar en CAI para hablar sobre ese tema, y se felicita a ustedes para organizar este evento y tomar un tema de mucha relevancia a nivel global y a nivel de región. Yo creo que el contexto de ganadería es un tema de mucha importancia relacionado con cambio climático y buscando soluciones de emisiones. Está teniendo problema con avanzar esta. ¿Hello? Sí, adelante, vemos la presentación. ¿Dónde está? Ok, sí, ok, listo. Entonces, quiero comenzar para hablar sobre qué son las tendencias de patrones de consumo y demanda de carne a nivel global. Tenemos una demanda que es creciente. Hay una figura que se muestra al FAO que estaba viendo las proyecciones de demanda de carne a nivel global. Hay un incremento en el PIB de los países y por lo tanto países como China, la misma América Latina, en Sudáfrica, se está incrementando el consumo. Hemos visto una tendencia donde en África, en los países desarrollados, ya el consumo está logrando su umbral, su techo, pero por otro lado, los países que están en vía de desarrollo y donde tienen crecimiento de clase media y los ingresos a nivel se ha incrementado, se está demandando más leche, más carne, más productos animales, y esa demanda está poniendo mucha presión sobre los recursos naturales y hay que ver cómo vas a responder a esa demanda. Las proyecciones son las demandas va a incrementar entre 2 a 4 hasta 5% por año dependiendo de los países. Hemos visto en China, por ejemplo, el consumo de productos animales se ha incrementado en forma enorme. Por otro lado, cuando vemos la región de América Central donde estamos y las proyecciones en las áreas de pastura, viendo las tendencias, estamos viendo que excepto de países como Costa Rica y de una manera Panamá, los países están incrementando su área de pasturas. Significa que sigue con el mismo status quo donde la producción está incrementando en base al área y no está incrementando en base de intensificación, buscando mayor productividad, y ese es un reto muy importante. A nivel global y a nivel región, las áreas agrícolas se están reduciendo, necesitamos buscar más la intensificación sostenible, producir más con menos agua, con menos emisiones, y estos son los retos de toda la intensificación sostenible que está tomando importancia. Obviamente con un enfoque de sostenibilidad, competitividad, que es muy importante para lograr el objetivo que está buscando. Por otro lado, si bien está hablando de emisiones, hay un punto que ha perdido mucha importancia en la región sobre cuánto es la área de pasturas degradadas. Sabiendo que las tierras están degradadas, está perdiendo su productividad, y por lo tanto las expansiones de la ganadería están viniendo con los pocos reservas de bosque que aún quedan en los países, y por lo tanto tenemos que buscar cuáles son las salvaguardas que existen para promover una intensificación de la ganadería en forma sostenible y en forma responsable. El debate a nivel global, sabemos que la ganadería está en ojo de huracán en el tema de seguridad alimentaria para responder a las demandas, pero por otro lado está siendo muy visto sobre la problemática de emisiones, también sobre el uso de tierra y el suministro de proteínas, en particular los países pobres, como una estrategia de seguridad alimentaria. Hemos visto también la FAO ha estimado que las emisiones de gases a nivel global por la ganadería andan entre 10 a 18%, en particular por el efecto de fermentación entérica por los animales. Algunos estimadas dicen hasta 51%, pero las diferencias andan debido a los problemas de inventarios y usos de metodologías, la atribución de cambios de uso de tierra que sabemos en América Latina. Hay una expansión del área de bosque, entonces hay que atribuir las emisiones que están entrando ahí.
y hay omisiones y misalocaciones que han tenido en los cálculos. Pero cuando vemos la literatura ya sabemos que el valor anda entre 10, 15, 16, 18%, representa un valor muy importante a nivel global, pero a nivel del sector agrícola, la contribución del sector ganadero es muy importante en cuanto a emisiones. Si bien está hablando de las emisiones, por otro lado, la adaptación o la vulnerabilidad de los sistemas de producción en cuanto a cambio climático, por otro lado, está afectando la productividad, está afectando la competitividad, está afectando la resiliencia de los sistemas de producción, y tenemos esas dos situaciones. Entonces, la forma para seguir trabajando en el sector ganadero es buscando la intensificación sostenible, buscando que llamamos climate smart systems, o sistemas que son inteligentes con el clima, que tiene su enfoque para responder a objetivos múltiples. Uno es reducir las emisiones o incrementar remociones en cuanto al secuestro de carbono. La otra es incrementar resiliencia debido al incremento en temperatura o los patrones de lluvias, efecto del Niño, que hemos visto en Guanacaste ahora, en toda la región pacífica. Y la otra es incrementar la productividad y la rentabilidad de sus sistemas. Esos son los retos importantes. Y no debemos perder la perspectiva. Si bien estamos buscando sistemas de bajo emisiones, ¿qué son los objetivos en cuanto a las otras convenciones, tanto como la conservación de biodiversidad y la seguridad alimentaria? Son factores muy importantes. Entonces, hay varias preguntas claves. Si bien está hablando de emisiones, una pregunta es si sabemos de las brechas, deficiencias en producción en los diferentes sistemas. Esa es una pregunta clave, es que FAO comenzó con ese tema de efficiency gaps, que se llama en inglés, pero sabiendo las brechas y eficiencias va a permitirnos para entrar dónde hay que poner recursos para lograr mayor productividad, bajar emisiones, que son los sistemas de producción que tenemos para ir promoviendo para lograr mayor eficiencias y una rentabilidad y un sistema más competitivo. Y la otra pregunta es, ¿en qué sistema presenta mayor oportunidades para intensificación sostenible? ¿Dónde vamos a tener mayor beneficios de las inversiones, de los cambios en cuanto a reducción de emisiones, cierre en leche, producción de leche intensiva, especializada, o sistema de propósito, o otros sistemas? Esas son preguntas claves, sabiendo que entre los mismos sistemas, si vemos la variabilidad que existe en cuanto a emisiones, la variabilidad es tan enorme, pero sí dan espacio donde con la intensificación sostenible y la innovación tecnológica se puede lograr a reducir las emisiones e incrementar la productividad. Entonces, son dos preguntas claves que tenemos para ir respondiendo. Muchos de los trabajos están entrando mucho más en un enfoque biofísica, pero yo creo que hay que ver los instrumentos económicos también para ver exactamente dónde están las fronteras económicas para lograr mayor competitividad y bajo emisiones. Y yo creo que hay muchas lagunas en esta área y tenemos que enfocar en estas áreas. Esos son algunos escenarios que hemos visto en cuanto a cómo va en el caso de Colombia. Tiene un plan para reducir la área de pasturas, incrementando las cabezas de animales y incrementando la carga animal y la capacidad de carga animal para lograr mayor productividad. Aquí entonces es intensificación sostenible, buscando, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles o otros sistemas de uso de forraje, de pasturas mejoradas, mejor manejo, para lograr mayor capacidad de carga animal, mayor productividad y a la vez ir produciendo más con menos área. Ese es un ejemplo de un escenario que está planificando los colombianos hasta 2030. ¿Cuál sistema es más sostenible? Ahí también hay un debate de la comparación con porcinos, con avicultores, con leche intensiva, con doble propósito. Hay una discusión muy fuerte de eficiencias en conversión de energía, eficiencias de uso de alimento y en cuanto a la relación con producción de emisiones. Creo que son temas de mucha relevancia, de importancia y donde tenemos que enfocar
y tenemos un enfoque metodológico, cómo vamos a hacer análisis en esta área. Algunos estudios que se hizo en Costa Rica mismo con el Ministerio de Agricultura, aquí unos años atrás y con Katy, ha visto, por ejemplo, con las innovaciones tecnológicas que hay en las fincas, mediante la intensificación con los sistemas silvopastoriles, vemos las remociones que están en la figura rojo, en las barras rojo, y las emisiones versus las remociones que están en verde. Estamos viendo que hay una balanza positiva en esas fincas de 8 toneladas de carbono, debido a las buenas prácticas de alimentación, buenas prácticas de manejo de acto ganadero, que hay muy bueno desechando los animales de mala calidad, y usando animales que más productivas, y usando mejores sistemas de alimentación, y a la vez permitiendo un buen sistema de uso de tierra que está integrando los árboles en las fincas, y a la vez está permitiendo tener fincas que son más de carbono neutro o de bajo emisiones. Creo que este enfoque es muy holística de planificación de finca, un enfoque territorial, es muy importante para lograr tener mayor eficiencias. Y hay muchas fincas que están avanzadas en esta área. Pero la gran pregunta es, por ejemplo, país como Costa Rica, es, las lecherías intensivas están manejando en áreas de tierras de muy baja área, muy intensiva. Tenemos que entender cómo están las emisiones, cuáles son las oportunidades que hay para incrementar remociones en esas fincas. Y yo sé que la Cámara de Ganaderos y Dos Pinos y otras están buscando alternativas y oportunidades para esas áreas, y hay que ver diferentes estrategias según los sistemas de producción. Aquí está mostrando mismo en Colombia, cuando hablamos de cómo hay que mejorar las eficiencias de la ganadería, mejorar la eficiencia o salga la producción. Esos son los debates que hay, porque la ganadería está en los ojos, como he mencionado, están siendo muy criticados por las emisiones. Los consumidores están pidiendo más responsable en cuanto a la producción. La responsabilidad social e institucional está tomando relevancia. Y aquí está mostrando los costos por tonelada de carbono producido en producción de frutos, producción de arroz, producción de ganadería, y qué son las capacidades para generar toneladas de carbono salvado por año. Y ahí podemos ver que los sistemas silvopastoriles intensivos que están en SSPI en la línea roja están mostrando una enorme oportunidad para que podamos entrar a captar carbono y hacer remociones en esa área y tener un valor de carbono que es muy aceptable. Entonces, hay mucho para hacer para reducir la huella de carbono en el sector ganadero. Ganadería es una gran parte del problema y tiene a empeorar. Sin embargo, se puede hacer una solución buscando mejores prácticas y que son sostenibles. Ganadería sostenible tiene que ser holístico, insuficiente, de cero deforestación, que ya tenemos el REDD+, que están en muchos países preparando. Tiene que ser de bajo emisiones, tiene que ser de alta productividad, tiene que generar servicios ecosistémicos, tiene consumo responsable. Por un lado, estamos viendo que el consumidor está consumiendo mucho más carne que están necesitando, y por otro lado tenemos un grupo de gente que tiene muy poco consumo con la cantidad de proteínas animales que está consumiendo, y por lo tanto tenemos que promover más responsabilidad de los consumidores en cuanto a sus patrones de consumo. La otra que estamos viendo son las pérdidas en post cosecha. Hemos visto los productos animales en cantidades que se pierden en el proceso de consumo son altos, y tenemos que reducir las pérdidas que están en esos procesos. Bueno, yo resalto los sistemas silvopastoriles como un tema importante porque creo que es una de las oportunidades para buscar sistemas que son eficientes, y marco unos temas de relevancia para investigación y desarrollo. Uno es evaluar el impacto de los sistemas silvopastoriles en eficiencias de uso de recursos y donde hay más oportunidades por kilogramo para producir menos cantidad de carbono equivalente por kilogramo de leche producido, o uso de agua, en este caso, sobre huella de agua. Es muy importante también para determinar cuál es el valor umbral, de threshold, que vamos a utilizar para mantener producción sostenible
buscando escenarios de cambio climático, demandas, etcétera, porque sí sabemos que la demanda va a seguir incrementando, pero ¿qué es el umbral que vamos a establecer para tener un balance en los servicios ecosistémicos, reducción de emisiones, y dónde esta umbral va a operar bajo diferentes escenarios de innovaciones tecnológicas? Tenemos para ver estas innovaciones, y también cuál es la frontera de eficiencias económicas que vas a lograr para responder a esa demanda, produciendo en forma sostenible y a la vez permitiendo un bajo emisión. Hay que fortalecer el sistema de extensión y organizaciones, por ejemplo, para ir promoviendo esos sistemas. Ya sabemos, los sistemas ya están funcionando, está contribuyendo a reducir emisiones, está contribuyendo a emociones, está contribuyendo a la biodiversidad, pero la institucionalidad en la región es pobre y tenemos para ver la parte de extensión, cómo fortalecer esto. Las políticas de incentivos, hay buenos ejemplos, Katy mismo ha desarrollado muy buenos ejemplos en esta. Hay nuevos proyectos que están en marcha. Colombia ha tenido varios proyectos en marcha. Hay muchos países en Brasil que están avanzando en este tema, buscando innovaciones en cuanto a sus instrumentos de mercados para sistemas de incentivos, para remover las barreras para adopción de sistemas silvopastoriles en este caso. Hay que desarrollar herramientas para monitorar y verificación de beneficios de sistemas silvopastoriles para mitigación y adaptación a cambio climático. Yo creo que aún los resultados necesitamos a buscar qué son los indicadores proxies para medir las emisiones, los sistemas de bajo emisiones, y este es para mí es un reto muy importante. Y lo otro es hay que incorporar y incentivar los sistemas silvopastoriles para lograr las metas de REDD+. Ganadería sigue siendo un cosa de deforestación en muchos países. Un proyecto nuevo que se negoció por Honduras con Katy y con el Global Environmental Facility, el GEF, muestra que el área del proyecto que vamos a trabajar de 3.500 hectáreas, con la intervención de sistemas silvopastoriles con 20% de la área, logramos una deforestación evitada de 1.000 hectáreas. Entonces, mostrando el impacto enorme que tienen esos sistemas, y esta para mí es mi presentación, y hay que buscar también cómo entramos sistemas de certificación que son de bajo costo de certificación, buscando otras formas también para certificar las fincas y buscando mercados. Ya sabemos que a nivel global, el Walmart mismo ha sido criticada, los británicos están poniendo mucha presión sobre los brasileños para buscar sistemas que son responsables con el clima para producción de carne, y hay una fuerza que está logrando para buscar más que la ganadería está de bajo emisiones, que es responsable y es tan productiva y competitiva. Muchas gracias. Hello. Muchas gracias, Mohamed. Yo sé que usted tiene que salir. Hola, ¿me escucha? Sí, ya. Pero pregunta, Mohamed, ¿dónde se puede...? Ok, bueno, yo tenía una pregunta, pero luego nos pregunta rápidamente que dónde consiguen este texto de norma de las normas que presenta en la última página. La norma está publicada en la página. Claudia Sepúlveda, que trabaja en Katy, es la persona que trabaja conjunto con Rainforest Alliance. Yo colaboré con esta. Ya en Brasil ya comenzó la certificación de fincas. La norma tiene también criterios para cambio climático, y yo creo que es una norma que está funcionando. Walmart está usando, y creo que podemos ir capitalizando más en esta. Y puedo facilitarte también esto. Sí, bueno, esa era una de las preguntas, si hay alguna finca certificada bajo las normas, y un comentario que dice cero deforestación me parece difícil para intensificar la ganadería. Y otra pregunta... Bueno, yo no hablo de cero deforestación, más bien, ¿qué es hablando? Es, tú sabes, yo no sé si está enterado cómo están los cuentos de REDD+ mismo en Costa Rica, no ve tanto problema, pero Honduras y otros países ya está preparando todo para entrar su plan para reducción de emisiones de deforestación y degradación. Pero los drivers o los factores que están logrando más deforestación es el sector ganadero aún en muchos países. Entonces, la gente está mostrando
si tú estás intensificando la ganadería, ¿qué son los beneficios que estás logrando para evitar la deforestación? Y ese es el beneficio a favor de la ganadería, porque muchas veces está contabilizando el cambio de uso de tierra y las emisiones que entra al sector ganadero. Entonces, si logramos bajar la deforestación, las emisiones, obviamente, que contabilizan los países va a estar reducido debido al impacto de la intensificación sostenible. Gracias. Hay varias preguntas sobre las certificaciones, que si hay fincas ya certificadas, quién las certifica, cuánto cuesta el proceso. Sí, mira, yo sé si hay fincas certificadas en Brasil, hay varias fincas que están certificadas. La finca de Cati fue certificado hace 6 meses atrás. No tengo información de los costos de certificación. Nosotros, cuando estuve en Cati y ahorita en ICA, el plan nosotros era trabajar con Rainforest Alliance para buscar un mecanismo de certificación, clustering los productores para bajar los costos de transacción, etc. Yo sé un tema que hay que trabajar con Rainforest Alliance, pero tal vez ellos podrán dar un poco más de información acerca de este. Pero hay varias otras formas también. Certificación es una forma para buscar salvaguardas. También con el proyecto BESE, centroamericana, que maneja el BESE, promovió un sistema de crédito, el paquete de crédito verde que ha tenido impactos en Nicaragua y otros países en la región para incrementar la biodiversidad y los sistemas silvopastoriles en las fincas. Y este proyecto nuevo que tenemos en Honduras con el GEF, con Cati, está tratando de trabajar con varias salvaguardas que incluyen diferentes especies de sistemas de incentivos para promover un sistema de ganadería de bajo emisiones y también que es sostenible. Y podemos hacer un análisis de sistemización de todas esas experiencias, porque no creo que es uno solo que va a conllevar todos los cambios, sino que es varias especies, dependiendo de las condiciones que existen en los países. También en Colombia hay muy buenas experiencias con el proyecto GEF y también con el proyecto de Ganadería Sostenible de los británicos, que el Fondo FEDAGAN está manejando, ha logrado muchos impactos en la intensificación sostenible con los sistemas silvopastoriles. La grande pregunta es cuál es la política y institucionalidad que vamos a promover para lograr escalamiento a nivel de región. Para mí es cómo movernos de escala pilotos, pero también a una escala mucho más masiva en escalamiento. Ok, bueno, yo sé que Mohamed tiene que irse, pero quisiera hacer solo una última pregunta. No hice la mía porque ya no va a quedar tiempo, pero aprovecho. No, siga, yo puedo tomar las preguntas, no se preocupe. Ok, bueno, porque mi pregunta era Mohamed personal. Usted hablaba de, bueno, que hay que trabajar en remover las barreras a la adopción de estos sistemas sostenibles. ¿Cuál piensa usted que es como las principales 2 barreras a la adopción de esta nueva manera de hacer las cosas? Yo creo que la primera barrera es el costo de inversión por parte de los productores para invertir en sus prácticas. Hemos visto que la inversión es más alta al principio y por lo tanto necesitan los productores una especie de créditos que va a permitir a ellos para invertir hacia los cambios. Ese es uno. La otra es el sistema de extensión es muy débil para promover asistencia técnica y proveer información a los productores. Pero no obstante se han avanzado en países como Costa Rica, donde las cámaras, la Corfoga y todas las asociaciones y gremios de productores están tomando un rol importante para llenar los vacíos de sistema de extensión débil, y tenemos para buscar una modalidad de sistema de extensión que es mucho más efectiva y funcional para promover y lograr la efectividad. Gracias. Y las últimas 2 que quisiera hacer son opiniones suyas. Uno sobre la posibilidad o los esfuerzos para crear mercados para la carne o leche sostenible. ¿Qué realista es generar un plus de ingreso por producción sostenible? Entiendo que se refiere a pago de premiums por parte de los consumidores para productos que sean sostenibles. Y la otra dice, ¿qué opinión tiene de una ganadería donde su principal forraje es lo que ofrece el bosque, como en el caso del Chaco boliviano? Ok,
Yo creo que hay ejemplos ya donde se está teniendo un plus por los productos. En toda la región, en Brasil, ya los productores están recibiendo en lugar Mato Grosso, por ejemplo, los ganaderos reciben un incentivo para bajar las emisiones en el caso de Mato Grosso. También en muchos países de América Latina se están dando un plus para carne natural o carnes que es de grass beef, carne de pasto solo. En Estados Unidos he visto una tendencia ahora donde está buscando un cielo más de sustainable beef, carne sostenible. Pero yo quiero enfatizar que tenemos que buscar una ganadería sostenible, competitiva, que está produciendo y a la vez si entran a lograr los mercados donde los consumidores están dispuestos a pagar más, entonces aprovechamos esos incentivos. Pero no perdemos la perspectiva que la competitividad buscando mayor sistemas y prácticas de manejo debe ser el principio de estas fincas. Las adicionalidades, cierre de carbono, cierre de un valor adicional para la carne y todo, va a depender mucho en cómo responden los consumidores para pagar más. En algunos casos hemos visto, sí, hay interés. También hemos visto supermercados como Walmart, por ejemplo, o otros como Carrefour, un grande, está entrando a dar más incentivos a los productores en los tratos y los contratos que tiene. Recién salió una publicación que para facilitar a ustedes en esta, donde en el Chaco, yo creo que el Chaco también es un lugar donde puede tener un cielo de jurisdicción. Ahorita Brasil está entrando un cielo de jurisdicción donde está dando marca, por ejemplo, Chaco, o marca una zona donde está contribuyendo a conservar un ecosistema tan frágil como el Chaco. El Chaco tiene una vegetación muy diversa, muy rico, hay especialidades con su carne que está entrando y tal vez se pueda buscar un marco chaquena también. Entonces, esas son tendencias que hemos visto, por ejemplo, en el mismo jamón serrano que tuvo una marca debido a la misma semilla de pelota que está usando para alimentar y dar un sabor diferente a las carnes y todo. Esos dominios de origen están tomando relevancia otra vez, mucha importancia, y tenemos que ver cómo tener a mayor escala estas. Muchísimas gracias, Mohamed, de verdad, gracias por el tiempo. Sabemos que tenía programada hace tiempo una reunión de junta directiva y que pidió que lo esperaran para que nos acompañe hoy. Quisiera aprovechar, hay muchas preguntas. A Claudia Sepúlveda quisiera decirle que quisiera tomar sus preguntas para iniciar un foro de discusión que vamos a tener en línea a partir del lunes sobre este tema. Entonces, a todas las personas que están participando hoy y por supuesto a nuestros ponentes, vamos a invitarles a participar en un foro en línea a través de la plataforma Finanzas Carbono. Entonces, muchas gracias, Mohamed, que tengan un muy buen día y esperamos seguir colaborando en la promoción. Muchas gracias y suerte. Gracias. Gracias. Ahora quisiera dejar con ustedes a Francisco Casasola. Como les comentaba, Francisco es el coordinador del proyecto EasyLEDS del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, y él nos va a hacer una presentación sobre el rol de la eficiencia para el futuro desarrollo de la ganadería baja en emisiones. Adelante, Francisco. Francisco, hola. No le escuchamos. Tiene el micrófono en mute. Francisco, tiene su micrófono en mute. Ahora sí. Hola, Francisco. Francisco, no le escuchamos.
Francisco. No escuchamos a Francisco. Lamentablemente, me imagino que tiene algún problema con su micrófono. Francisco, si hay problemas con el micrófono, entonces vamos a darle la palabra a Damiano mientras Alejandra trabaja con usted para resolverlos. Damiano. Sí, hola, mucho gusto. Ok, entonces vamos a tratar de resolver los problemas de micrófono de Francisco y seguimos entonces con la presentación de Damiano Borgoño, quien es oficial de Ambiente y Cambio Climático del PNUD y nos va a compartir los avances en la preparación del NAMA de ganadería en Costa Rica, un NAMA de buenas prácticas del sector productivo ganadero. Adelante, Damiano. Perfecto. Mucho gusto a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. En verdad creo que es... Ok. La idea es un poco poder presentar los esfuerzos que hemos venido haciendo desde el año pasado, desde el principio del año pasado, en acompañamiento a las instituciones del Estado, en primis al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y a las cámaras privadas en la elaboración, diseño y ahorita implementación de lo que es el NAMA Ganadería. Vea si usted no lo tiene conmigo ya, Francisco. Ya se salió. Bueno, en verdad, primero que todo agradecer a los donantes que están permitiendo este esfuerzo, al gobierno de Alemania, a la Comisión Europea, al gobierno de Australia, que nos están apoyando con el proyecto LCB, con el cual estamos acompañando estas actividades. La idea de la presentación es un poco, está repartida de la siguiente manera: un enfoque país, que es un poco en verdad esta lámina, permitir que personas externas a Costa Rica puedan entender cuál es el contexto que tenemos con ganadería y con las emisiones, analizar cuáles son los objetivos del NAMA, un poco cuál es la coordinación institucional e interinstitucional, brevemente cómo estamos visualizando el sistema de monitoreo, reporte y visualización y verificación, y para terminar, las lecciones aprendidas. Entonces, brevemente, ¿cuál es el impacto del sector ganadero en Costa Rica? De hecho, ganadería es el segundo subsector en términos de importancia por sus emisiones. Según el inventario de 2005, más del 30% de las emisiones país derivan de ganadería. Segundo sector, como decía, después de transporte. El área ganadera ocupa más de una tercera parte del territorio del país, aunque por el otro lado hay que notar como hay una presencia bastante importante de bosques en finca y cómo tengamos una carga animal relativamente reducida, menor a una unidad por hectárea. También, como creo que la mayor parte de ustedes saben, Costa Rica tiene una peculiaridad en términos de cobertura boscosa, ¿no? Más de la mitad del país está cubierto por bosque. Entonces, un poco, ¿cuál es nuestro enfoque? El enfoque es, estamos trabajando en 4 áreas principales. Por un lado, intentar fortalecer lo que es la métrica, en tema de factores de emisión nacionalmente apropiados, en particular modo por lo que se refiere al metano. Luego, elaborar el diseño del NAMA, analizar de manera integrada con el NAMA cuáles son las acciones de mitigación, dando mucha importancia a los beneficios sociales y económicos que derivan de ese NAMA. Y luego, obviamente, diseñar un sistema de monitoreo, reporte y verificación que terminará siendo clave
para cualquier NAMA, más aún si quiere ser un NAMA internacional. Entonces, llegando un poco al NAMA, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, un NAMA tiene que tener un poder de transformación, un alcance transformativo. Además, el sector ganadero, en particular modo ganadería de carne, no ha variado de manera significativa a lo largo de las últimas décadas. Y acá uno puede darse cuenta del reto que existe, ¿no? Intentar transformar un sector en pocos años que no ha variado en 50 años. El objetivo sería intentar alcanzar una ganadería de precisión que tiene su base teórica en lo que es el pastoreo racional Voisin, para los que lo conozcan, que se basa mucho en mejor forraje, división de potreros, mejoramiento de pasturas. Como les decía, no estamos trabajando de una manera unidimensional, tomando en cuenta solo los aspectos ambientales y climáticos, sino consideramos absolutamente clave la dimensión económica y también social. No creemos posible implementar este NAMA si no logramos al mismo tiempo aumentar la productividad y la competitividad del sector, teniendo por ende como, digamos, resultado final menores emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto, en verdad en línea con lo que estaba diciendo Mohamed Ibrahim. El sector privado es absolutamente clave. Sin el acompañamiento de las cámaras, acá tenemos a Corfoga, que es la Cámara de Productores de Carne, y a la Cámara Nacional de Productores de Leche, es decir, las dos cámaras que son cámaras con un alcance bastante grande, no estaríamos donde estamos ahora. ¿Cómo queremos avanzar en nuestra implementación del NAMA? Bueno, obviamente seguir mejorando capacidades y fortalecer donde sea posible, ir experimentando a través de un proyecto piloto que les voy a comentar en más detalle en unas láminas, nuevas tecnologías, analizar qué riesgo tecnológico conllevan esos cambios, quién va a asumir esos riesgos, quién cubre los costos. Pasar luego de la experiencia piloto a un escalamiento, perdón por el término en inglés, a pasar de nivel local a nivel nacional, y obviamente tener una vinculación muy estrecha con las medidas de crédito. Entonces, como les decía, hay en términos generales tres macroáreas donde estamos mirando intervenciones. Por un lado, mejorar la dieta. Mejorar la dieta significa menor desperdicio de energía, menores emisiones de metano principalmente, y un crecimiento mayor y más rápido, con lo que esperamos poder tener un impacto en la competitividad del sector. Luego también hay todo el tema tal vez más conocido de sistemas agroforestales. Si estamos trabajando muy de cerca con FONAFIFO. FONAFIFO es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. FONAFIFO lleva años con una experiencia de éxito con pago por servicios ambientales. Y una de las dificultades que hemos tenido al principio del año pasado era integrar esas dos dimensiones, la dimensión más tradicionalmente ganadera agrícola con la dimensión forestal. Desde este año se ha logrado incentivar y fomentar ese diálogo intrainstitucional. Y luego, principalmente con lo que se refiere al tema de producción de leche, mejorar prácticas de fertilización, hacia una ganadería de precisión y conseguir, por lo tanto, menores costos. En todo eso, lo que siempre intentamos marcar es el tema de cobeneficios. Mejor pasto significa menor degradación de suelo. Mejoramiento de pastura significa mejor manejo de recursos hídricos. Y todas esas terminan siendo medidas doble propósito. Por un lado, impactamos en el tema de mitigación y por el otro en el tema de adaptación. Entonces, ahorita un poco analizar cuál ha sido el esfuerzo de coordinación institucional. Primero que todo, hay que resaltar el rol muy importante que han tenido las dos instituciones líderes adentro del gobierno. Como les decía antes, el MAG
es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MINAE es el Ministerio de Ambiente y Energía. Las dos han asumido un compromiso para incentivar la ecocompetitividad. De hecho, no solo en ganadería, sino también en café, que es el otro sector donde Costa Rica está bastante avanzado con UNAM. Esta figura puede parecer un poco hostil, tal vez, pero mi objetivo sería aclararlo un poco. Esta es un poco la estructura que ha logrado desarrollar el sector ganadero bajo el liderazgo del MAG en llevar adelante estos temas. Hay una parte más técnico-científica que se llama el PITA, que son los comités técnicos que analizan los avances, el análisis de las medidas. Por el otro lado tenemos una mesa ganadera. La mesa ganadera, de hecho, se creó con el acompañamiento del ICB y PNUD el año pasado como un foro entre amigos vinculados al desarrollo de una ganadería baja en carbono, y es una ocasión para conversar, aprobar y validar medidas. Luego tenemos la estrategia LEDS, que de hecho está siendo implementada por el MAG con el acompañamiento de PENUMA. Es una estrategia de desarrollo bajo en emisiones que se esperaría puede estar lista en un lapso de 2 o 3 meses y analiza las barreras, los vacíos, las necesidades existentes e intenta ampliar un poco la línea base. Y luego hay la Comisión Nacional Ganadera con un enfoque principalmente político que se está implementando en estos meses. Yo marco mucho la importancia de la coordinación de estos esfuerzos. De hecho, ese para mí es uno de los aspectos claves y más difícil, poder poner todos los actores en la misma mesa. Y como pueden ver por estas láminas, hay muchísimos actores involucrados, cada quien con un rol bien específico para aportar. Hay obviamente el gobierno, hay el sector privado, como he mencionado antes, hay el rol de la industria. La idea es poder cubrir también toda la cadena de valor de la carne, por lo tanto no podemos no tener a los mataderos y a la distribución con nosotros. De hecho, una pregunta que hicieron antes que me pareció muy interesante es la factibilidad de que estos esfuerzos puedan reflejarse en una carne o una leche premium. Y hay mucho interés de ver si existe una demanda para esos productos. Eso es algo que también estamos intentando analizar con acompañamiento de la academia, de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, para ver cuál sería la demanda para esos productos y cuál es la disponibilidad a pagar un premium price para eso. Pero volviendo un poco a la lámina, hay una presencia clave y fundamental del sector financiero, en el específico del Banco Nacional, que es el socio del plan piloto que estamos desarrollando, y obviamente todo lo que son las organizaciones internacionales, nosotros, GIZ, PENUMA que he mencionado antes, el gobierno de Estados Unidos. De hecho se está colaborando entre PNUD, INTA y el EPA de Estados Unidos en un tema de peer review de los factores de emisión. Hay el tema de conceptos de monitoreo, reporte y verificación, que también es algo sumamente importante. Si no sabemos medir lo que estamos haciendo, si no sabemos reportar, no vamos a tener ninguna idea del impacto de nuestras medidas. No vamos a saber si lo que estamos haciendo va a ser positivo o negativo. Y de la misma manera eso va a ser fundamental para poder comparar no solo la situación ex ante y ex post de las medidas, sino también poder comparar los esfuerzos en las diferentes regiones del país. El MRV también intenta cubrir un vacío que existe, que es la información
necesitamos generar más información, hay datos, pero necesitamos mucho más. Parte de la información la estamos generando, como decía, a través del esfuerzo de estrategia baja en carbono, a través del proyecto piloto que se está realizando en 100 fincas en el país, y lo que será la implementación de los NAMAs. Toda esa información va a ser fundamental poderla procesar, poderla analizar, dependiendo de su origen, y también poderla elaborar en base a las tipologías de usuarios, que sean los productores, que sean el MAG, que sea poder tener un enfoque tal vez un poco más holístico para poder reportar a UNFCCC cuál es el impacto del NAMA. Acá esta lámina la solicité a nuestros aliados de Corfoga. Corfoga, como les decía, el gremio que cubre la producción de carne en el país, enfoque ganadería de carne. Y era un poco, yo quería preguntarles, y me parece interesante que ustedes lo puedan ver acá, ¿por qué Corfoga, por qué el sector está interesado en la NAMA? Ellos marcan, y es bastante entendible, el aspecto de aumento de productividad, aunque obviamente tiene un enfoque de responsabilidad social y ambiental para reducir emisiones. Están interesados al aspecto de poder tener un enfoque de adaptación también, con la doble medida que mencionabas antes, poder tener fincas más resilientes al cambio climático. Interesante también ver fortalezas y debilidades. Fortalezas, y en eso yo comparto, es el acompañamiento institucional y la integración entre diferentes instituciones e intereses. Debilidad es la dificultad en generar información, aunque en muchos casos la información existe, pero está repartida casi en silos. Es muy difícil poder accesar de una toda la información existente en el país. Para ir terminando con las últimas 3 láminas, me parecía interesante mencionar cuál fue, como el ICB, nuestras lecciones aprendidas. Lo que consideramos que fue clave en el primer año es trust building, poder ser reconocidos. Como les decía, creamos esta experiencia del grupo de amigos, diferentes organizaciones sentadas en la misma mesa, que luego ha terminado formalizándose en la mesa ganadera. Se crearon capacidades, tuvimos la visita de diferentes expertos internacionales al país, tuvimos varios talleres, con acompañamiento del GICIT se realizó el NAMATU. Otro que creo que fue un resultado muy interesante es poder institucionalizar adentro del mismo MAG una unidad que pudiese dar seguimiento al tema NAMA. Y de hecho, desde el año pasado hay el liderazgo de 5 o 6 compañeros dentro del MAG, cada quien con un grado. Y eso es sumamente clave, y eso ha permitido que con el cambio de administración, como sabrán, desde mayo de este año Costa Rica tiene una nueva administración política. Eso ha permitido que el NAMA pudiese seguir, a pesar de que cambió partido, que cambió administración, y aún así seguimos como antes, sino más fuerte. Inicialmente se intentó en el trade-off entre simplicidad y tener un enfoque más completo. Se escogió solo un enfoque de carne, pero lo hemos ido ampliando con acompañamiento de la Cámara de Lecheros a leche y a doble propósito. Doble propósito, para quien no lo supiera, es ese enfoque, esos productores que dependiendo de las condiciones de mercado producen carne y o producen leche. La idea es, para este año, lo que estamos haciendo, bajar al campo. Hay un proyecto piloto sumamente interesante, financiado por el Estado de Costa Rica, que se está realizando con Corfoga en 100 fincas a lo largo del país. Nosotros estamos apoyando en un área específica del país, que es Huetar Norte, el área de San Carlos hasta Nicaragua.
para poder ver si las medidas teóricas que tenemos en nuestros NAMA papers son reales. Son reales en el sentido si tienen el impacto esperado. Y no hay mejor manera de comprobar eso a través del experimento en 20 fincas pilotos, que de hecho vamos a acompañar a lo largo de este año, del primer semestre del próximo año, de manera que podamos ser nosotros los que podamos cubrir el riesgo tecnológico que existe. En todo este proyecto piloto, un rol clave lo tiene el sector financiero. El Banco Nacional, de acuerdo con el MAG, está proveyendo tasas blandas de crédito a los ganaderos, y la idea es poder integrar todas esas dimensiones, ¿no? Y poder hacer que los ganaderos que tradicionalmente recorren al crédito para comprar hato, para comprar una nueva vaca, un nuevo toro, y que puedan usar estos créditos no solo para ese tipo de servicios, sino para poder, por ejemplo, solicitar préstamos para transformar el pastoreo de sus fincas o para poder mejorar la división de potreros. También estamos acercándonos a ministerios no ambientales como Hacienda para ver cómo integrar a nivel del Estado los esfuerzos en la misma dirección. Y lo que viene el próximo año va a ser lo que va a ser la implementación del NAMA. Que podamos recibir o no recursos adicionales, el NAMA empezará su implementación el próximo año. Lo que va a variar va a ser el enfoque, más o menos fincas, dependiendo de los recursos que existan. Y acá para mí son las preguntas clave que tenemos que tener siempre presentes, ¿no? ¿Qué impacto tenemos económico, social, ambiental? ¿Qué opina el ganadero? ¿Se siente satisfecho con la medida que se han implementado? ¿La repetiría? El Champions van a ser los dueños de las 20 fincas piloto que estamos acompañando ahora, pero la pregunta es, ¿qué van a hacer los demás ganaderos? ¿Van a seguir las medidas de las fincas pilotos o no? Un tema sumamente importante que estoy repitiendo mucho, el riesgo tecnológico, ¿cómo lo cuantificamos? Acá queremos hacer una transformación del sector ganadero. Eso conlleva un riesgo, es inevitable. ¿Quién cubre ese riesgo? ¿Cómo lo podemos cuantificar? No podemos darle toda la responsabilidad al ganadero de conllevar ese riesgo. ¿Y qué pasa si luego alguna de las medidas no funciona? El ganadero pierde ganancia, eso no lo podemos permitir. Un tema más, carne carbono neutral, acá lo estamos pensando mucho. ¿Funcionará? ¿Habrá mercado? ¿Existirá un premium price? Son todos aspectos que estamos analizando. O de la misma manera, sin que sea carbono neutral, carne certificada. Es interesante las normas de Rainforest Alliance, aunque en mi conocimiento acá no creo que existan fincas certificadas. Y de la misma manera, NAMA doméstico o NAMA internacional. NAMA doméstico significa poderlo implementar porque hay una ganancia de parte de los ganaderos, y eso hará que los proyectos se transformen en bancables. Eso es posible, es obviamente más difícil. La esperanza por el otro lado que esto puede ser un NAMA internacional, que pueda recibir adicionales recursos externos y entonces podamos implementar esto con mayor solidez financiera. Espero no haberme demorado más de los 20 minutos, 21 minutos por la precisión. Dejo abierto para cualquier pregunta. Gracias, Damiano. Un minuto, te lo vamos a perdonar. Yo creo que, bueno, pusimos la pregunta después de la presentación de Mohamed porque él tenía que retirarse, pero creo que sería mejor para promover discusión, dejar las preguntas para los dos, para Francisco y para ti, después de la presentación de Francisco. Entonces, Perfecto. les comento a los demás. Respecto a lo de las fincas certificadas, entiendo que tú te refieres a Costa Rica y que Mohamed, porque alguien pregunta que tú dices que no hay fincas certificadas y que Mohamed sí, creo que Mohamed dijo que habían en Brasil y Colombia, y la presentación de Damiano es de Costa Rica específicamente. Pero le dejamos eso para la discusión posterior. Quisiera ahora pedirle por favor a Francisco
Francisco. Sí, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Adelante. Ya lo hicieron presentador, solo tiene que buscar. Ahora sí, ya. Ahora vemos muy bien. Adelante. Un segundo, vamos a quitar acá unas cositas. Adelante, Francisco. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Ana María, a su equipo de trabajo, al INCAE. Queremos presentar el rol de la eficiencia para el desarrollo de ganadería con bajas emisiones, la experiencia o los avances del proyecto EasyLets, que es un proyecto sobre el desarrollo de capacidades o mejoramiento de capacidades para el desarrollo de ganadería de bajas emisiones. Y bueno, básicamente esto es un equipo de trabajo donde intervienen personas de CATIE, personas de la Universidad de Wisconsin. Nuestro socio operativo en el campo es la Cooperativa Dos Pinos. Entonces, con base en eso, hemos venido desarrollando unos trabajos y queremos compartir el día de hoy algunas de nuestros avances. Estoy teniendo bueno, a nivel de Latinoamérica, básicamente uno de los aspectos principales, como ya se ha recalcado, es el manejo de la ganadería tradicional. Los sistemas de ganaderos tradicionales presentan una alta cantidad de emisiones versus algunos sistemas como los sistemas silvopastoriles, en los cuales podríamos tener ventajas comparativas tanto en el aspecto de la mitigación como de la adaptación. A nivel de la presentación, bueno, vamos a hablar de los antecedentes. Estábamos teniendo un problema con la presentación, ya lo corregimos. Los objetivos, la metodología, las emisiones de metano y dióxido nitroso, la eficiencia técnica y económica de escala, algunas variables que deberíamos de medir en los procesos de MRV, como apuntaba Damiano, que son importantes porque si conocemos qué son nuestras líneas bases, podemos a partir de ahí tener algunas estrategias para ya sea reducir o para mitigar emisiones. Y la parte de conclusiones. Bueno, les decía así de forma muy rápida y también con base en lo que presentaron Mohamed, en el tema de las estrategias de bajas emisiones podemos tener dos enfoques, una en reducciones de emisiones y la otra las remociones de carbono. Básicamente los sistemas de producción mejorados nos dan esa ventaja que podríamos estar cumpliendo las dos funciones. A nivel de lo que es la huella de carbono y lo que son los balances de carbono también, podemos observar que cuando tenemos sistemas silvopastoriles, estos sistemas presentan menores emisiones que los sistemas tradicionales. Por ejemplo, a la derecha de la presentación podemos observar unas gráficas sobre huella de carbono en leche en la parte superior y sobre huella de carbono en carne en la parte inferior, y en ambos casos puede verse que los sistemas silvopastoriles presentan menores huellas. También, como pudimos observar en la presentación de Mohamed, cuando hacemos balances de gases de efecto invernadero, generalmente los sistemas que tienen mayor capital natural, como sistemas silvopastoriles, bosques, en sus fincas, van a tener ventaja comparativa con aquellos sistemas de producción tradicionales donde lo único que existe es la pastura y no hay presencia de leñosas. Bueno, como objetivos de la ponencia, entonces vamos a determinar las emisiones de metano provenientes de vacas en producción,
determinar las emisiones de óxido nitroso provenientes de la fertilización orgánica y por excretas depositadas en áreas de potreros y pastas de corte. Vamos a mostrar la eficiencia técnica de las economías de escala que presentan las fincas, en este caso de nuestros socios Dos Pinos, y presentar algunas variables claves que deberíamos de monitorear, no nada más para determinar metano y óxido nitroso. La presentación está basada básicamente en presentar resultados sobre los avances de nuestros trabajos en metano y óxido nitroso. La parte de remociones de dióxido de carbono por parte del capital natural no lo estamos considerando en esta presentación. Como metodología, nosotros venimos trabajando con la cooperativa Dos Pinos, con los productores de leche. De ahí seleccionamos 104 productores y a estos se les tomó la información biofísica y socioeconómica para hacer determinaciones de lo que es metano entérico, óxido nitroso por el aporte de fertilizantes inorgánicos y el óxido nitroso en lo que es propiamente las excretas depositadas, tanto en áreas de potrero como en áreas de pasturas bajo corte. Y básicamente eso lo estamos determinando con algunas ecuaciones que existen para el cálculo de las emisiones del IPCC, del NEDC, de este autor Scott y Van Horn, y lo que es la corrección por leche, por proteína y grasa, lo estamos haciendo por IDF. También en la parte de eficiencia económica, nosotros tenemos una función de costos que nos permite llegar a ella y que estamos considerando para eso los litros de leche, el precio de los alimentos de las vacas, el precio de los alimentos de otra categoría de animales, lo que son salarios y transporte. Básicamente, con esta base de datos, nosotros hicimos una categorización. Como ustedes pueden observar, para esta categorización tomamos algunas variables como hectáreas, número de vacas, producción de leche, kilogramos de concentrado de fertilizantes y determinamos las emisiones. Esa agrupación que le hicimos, la hicimos por cuartiles. Tenemos 4 cuartiles donde las fincas con más emisiones están en el cuarto cuartil, mientras que las fincas de menores emisiones o emisiones más bajas las tenemos en el primer cuartil. Ya entrando en materia de lo que son las emisiones de metano entérico por vacas lactantes, bueno, esto fue ordenado básicamente en este cuadro. Podemos ver un ordenamiento por metano en kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de leche producido, y aquí podemos observar que las mayores emisiones las tenemos en el cuarto cuartil, mientras que las menores emisiones las tenemos en el cuartil primero. Si vamos también a la siguiente línea, las mayores emisiones por vaca las estamos teniendo en el primer cuartil, pero si vamos y registramos también lo que dice producción de leche, esas vacas del primer cuartil son las que tienen mayores producciones. Por tanto, al dividir la producción de leche entre las emisiones, nos dan que tiene menor cantidad de emisiones con respecto a los otros cuartiles. Otro aspecto importante es el consumo de materia seca en kilogramos por vaca por día, en la cual las vacas del primer cuartil presentan una mayor cantidad de materia seca consumida versus las otras vacas. Con respecto a lo que es la eficiencia alimenticia, también podemos observar cómo las vacas del primer cuartil son las que tienen una mayor eficiencia alimenticia, debido a que la relación leche entre consumo de materia seca es mayor, como ustedes pueden observar.
Luego estamos pasando a lo que son las emisiones de óxido nitroso. Aquí lo importante es que les decía que hay un aporte de óxido nitroso por hectárea por fertilizantes inorgánicos en la primera línea. En la segunda es el aporte por excretas del ganado propiamente a los pastos de corte, y el total en heces y orina en potrero de lo que se está aportando. Aquí ustedes pueden observar que lo importante es que los valores del cuarto cuartil hasta el primer cuartil, la cantidad de óxido nitroso por hectárea varía entre 4.2 a 1.1. Esto significa más o menos que las del cuarto cuartil tienen, se aplican fertilizantes nitrogenados por hectárea por año alrededor de 250 a 270 kilogramos por hectárea, mientras que en las del primer cuartil se presentan aplicaciones por ahí de 70 kilogramos por hectárea. Con respecto a lo que es las emisiones de óxido nitroso en potrero, bueno, también vemos aquí lo importante, bueno, sacamos cuál fue el nitrógeno consumido por las vacas, el nitrógeno en leche y el nitrógeno que tenemos en las heces y orinas en vaca por día. Lo más importante aquí también es ver ese parámetro de eficiencia de utilización del nitrógeno en leche entre el nitrógeno consumido. Y como podemos ver, las vacas del primer cuartil también presentan una mejor eficiencia en la utilización del nitrógeno. Luego hicimos ya un ordenamiento de lo que son las emisiones de CO2, ya considerando los dos gases de efecto invernadero, y también, o sea, podemos decir, debido a lo anterior, que bueno, las vacas del primer cuartil, como ustedes pueden apreciar, son las vacas que tienen menor cantidad de emisiones de metano y óxido nitroso por kilogramo de leche producido. Bueno, ahora entonces vamos a entrar propiamente al trabajo también que venimos haciendo en la parte económica, y ahí estamos mostrando una gráfica sobre eficiencia en la producción de leche. Básicamente los datos nos muestran que de estas fincas, alrededor del 73% de las mismas se están produciendo por debajo de la frontera, y por lo tanto se dice que son eficientes en el uso de los recursos que antes mencioné, digamos, con respecto a la alimentación de las vacas, los salarios, el precio del transporte, etcétera. Mientras que existe por ahí un 23% que no son tan eficientes, y entonces no presentan una menor eficiencia en ese sentido. Ahora, yéndonos a economías de escala en la producción de leche, podemos ver también que la mayoría de fincas, cerca del 76% de fincas en este estudio, presentan economías de escala. Eso significa que los costos promedio ellos los podrían reducir al aumentar los niveles de producción de leche. Y del otro lado, a la derecha de la línea, en rojo, ustedes pueden encontrar que hay algunas fincas que presentan economías de escala. En este caso, los costos promedio también incrementarían al aumentar la producción de leche. También, bueno, hemos empezado a hacer algunas exploraciones de los datos para relacionar la parte económica con la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí tenemos una gráfica donde
estamos relacionando la eficiencia con el dióxido de carbono emitido, podemos ver que hay una tendencia, tenemos que trabajar un poco más de eso, aunque podríamos decir que no existe una relación así como muy lineal. Sin embargo, podremos observar que las fincas con con eficiencias menores a 1, son las fincas que presentan menores emisiones de CO2. Yéndonos más allá de todo esto, bueno, ¿qué son un poco las variables que nosotros creemos que en un NAMA se deberían de estimar o contabilizar para poder hacer los cálculos del metano y óxido nitroso y también de la parte de eficiencia económica en las fincas? Básicamente, bueno, tendríamos que estar hablando de lo que son las áreas de la finca, el área dedicada a cada una de las categorías de animales, el área de fertilizantes. También deberíamos de registrar todas lo que son las horas que permanecen los animales en los establos, si son pastoreadas, si no son pastoreadas, todo ese tipo de cosas, el número de animales por categoría, los diferentes niveles de proteína en los pastos, en los diferentes concentrados alimentos que se tienen ahí, la energía que se tienen en esos alimentos, y también deberíamos de tener una película bien clara de cuál es la cantidad de fertilizantes que estamos aplicando por hectárea, ya sea orgánicos o inorgánicos, así como llevar una contabilidad mensual de lo que son ingresos y de los costos variables y de los costos fijos. A nivel de conclusiones, podemos decir que las fincas con menor intensidad de emisiones, o sea, CO2 equivalente por kilogramo de leche, son aquellas que presentan la mayor eficiencia de conversión alimenticia, o sea, una calidad de dieta mayor y la menor aplicación de nitrógeno sintético y orgánico. Aproximadamente 73% de las fincas, en este caso del estudio, utilizan eficientemente los factores de producción y presentan economías de escala, y existen señales de fincas que muestran eficiencia económica y baja intensidad de emisiones. Sin embargo, debemos de seguir trabajando en el desarrollo de algunos modelos para llegar a establecer claramente cuál es el peso de cada uno de los factores de emisión con respecto a las emisiones. Esa es la presentación. Muchas gracias y estamos a las preguntas. Gracias.